Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos con una nueva historia de la Fórmula 1. Seguimos con la saga de culpables, con esta historia que la titulé ¿Quién mató a Ronnie? Me estoy refiriendo al piloto sueco, a Ronnie Peterson, que murió aquel 10 de septiembre del 78 en un accidente tremendo mientras se largaba el Gran Premio de Italia que se va a disputar en Monza. Hubo un montón de situaciones que las vamos a seguir en este video, así que espero que me acompañen. Para los que tuvimos la suerte de verlo correr, sabemos muy bien quién fue Ronnie Peterson. Rápido, vehemente, con una manera de pilotar que lo hacía único. Murió un 11 de septiembre de 1978 de una embolia tras una tremenda carambola producida el día anterior, ni bien largado el Gran Premio de Italia. Las limitaciones técnicas de las transmisiones televisivas de aquella época impidieron hacer algún estudio estimativo de lo que pudo haber pasado. Pero se encontró rápido a un responsable, y ese fue Riccardo Patrese. A lo largo de los años y después de muchas investigaciones, por supuesto privadas, de revistas especializadas en el automovilismo y algunos periodistas y escritores, se llevó a cabo alguna conclusión. Hubo muchos más responsables en la muerte de Ronnie. Alan Harris, periodista y escritor, autor de varias biografías, incluyendo la de Ronnie Peterson, del cual era amigo, expresa: dada la gravedad del accidente, yo sabía que Ronnie no volvería a correr lo que quedaba de esta temporada, y tras el paso de las horas, dudé si volvería a correr. Se hablaba de amputación, se sabía que el pie izquierdo estaba aplastado con 14 u 8 fracturas. Las noticias eran muchas y pocas eran ciertas. Lo que sí se sabía era que el pie derecho solamente tenía 4 fracturas y que era muy posible que se recuperara rápida de ellas. En el mismo hospital, en estado serio con una conmoción cerebral, se encontraba Vittorio Brambilla. Los medios estaban allí apostados. Mientras tanto, Mario Andretti lograba su tan ansiado título, pero no había ánimos de festejo. Todo aquello fue tremendamente injusto para Ronnie. Los procedimientos en el hospital fueron confusos. Los médicos perdieron tiempo discutiendo qué fracturas debían estabilizar. Incluso se discutía si sería mejor llevarlo a Suiza o Suecia, donde se encontraban los cirujanos ortopédicos más especializados. Tras horas perdidas, los médicos italianos, con la participación de Sid Walking, operaron a Ronnie. Según la hora local, la operación arrancó a las 21 horas y terminó a las 11. Todos quedaron conformes. Rato más tarde, los médicos dieron una conferencia descartando riesgo de muerte y asegurando que el sueco volvería a caminar. Durante la noche, Ronnie jamás despertó de la sedación. Se descubrió la embolia que afectó pulmones, riñones y causó un daño cerebral irreversible. Åke Strömberg, no sé si lo pronuncié bien, pero este hombre fue mecánico personal y amigo de Ronnie Peterson y supo estar con él en todos los equipos de Fórmula 1 donde el sueco compitió. Siempre lo llevaba a todos los equipos y de alguna manera era casi su mano derecha. Este hombre hizo declaraciones y estas son algunas de ellas.
Cuando Ronnie me dijo volvemos a Lotus en el 78, sentí dos cosas. Primero, que por fin había llegado el momento para mi gran amigo, y segundo, que volvería a reencontrarme con muchos colegas con los que ya había trabajado. Ronnie iba a reemplazar a otro amigo que estaba pasando por un mal momento. Ese era Goodall Nilsson. Él estaba muy enfermo. Ronnie fue totalmente sincero conmigo. Collins me quiere de segundo piloto. Aquel fue un año difícil para mi gran amigo, aunque nunca lo hizo ver. Él siempre estaba sonriente, él siempre respondió a todo, cumplió al pie de la letra. Cuando Collins se enteró que para 1979 ya no estaría en el equipo y que había firmado un contrato para estar en McLaren, el trato de Collins fue aún mucho peor. La gran preocupación de Collins era saber si Ronnie iba o no a respetar el contrato firmado. Mario estaba aterrado de que el sueco le quitara el campeonato. Ake Strandberg, amigo y mecánico personal de Ronnie Peterson, había hecho declaraciones en algunos medios y en una de las biografías expone: tanto Andretti como Colin Chapman tenían miedo de que Ronnie les quitara el campeonato. Ronnie era bueno corriendo en Monza. Para ello se montó todo un operativo, y ese operativo consistía en llevar un viejo y obsoleto Lotus 78 como automuleto, y el auto original, el Lotus 79, tenía que presentar problemas. Fue muy curioso que Ronnie tuviera problemas con el motor, luego con la caja de cambios, los frenos y los despistes. Me enfadé mucho cuando Colin Chapman nos echó la culpa a nosotros de no haber tenido el automuleto original listo para la carrera de Monza. Lo cierto es que el Lotus 79, el auto que Ronnie tenía como muleto, jamás fue tocado. Colin lo volvía a hacer. Volvía a castigar a Ronnie Peterson, como lo había hecho allá en el 76, cuando dejó de pagar honorarios atrasados. También me enfadé mucho al oír a Mario Andretti decir palabras bonitas elogiando a Ronnie, cuando en realidad no quería ni tenerlo cerca. El único que sí lo respetó fue Emerson Fittipaldi, que a pesar de tener que soportarlo en la pista, ya que Ronnie había sido superior muchas veces en el año 73, Emerson le tenía un gran aprecio. Creo humildemente que Colin Chapman también fue responsable de aquel accidente, dándole a Ronnie un auto obsoleto que ni siquiera estaba en los talleres de Lotus. Lamentablemente ya es tarde y todo lo que pasó quedó en el olvido. Un fiscal milanés entendió que el gran responsable era Gianni Rastelli, quien había alargado la carrera a destiempo. Ahora el Palacio de la Justicia de Milán tenía dos acusados de homicidio. David Tremaine, periodista y escritor, sostiene que Rastelli fue el culpable directo de ocasionar el accidente. Es cierto, no quiso matar a nadie, pero su accionar fue irresponsable. Aquel fin de semana fue nefasto para Ronnie. Tremaine sostiene que otro responsable fue Colin Chapman, dándole al sueco un auto obsoleto. El miedo de Andretti y Chapman de que Ronnie no obedeciera e intentara ganar en Monza fue tal que Ronnie tuvo muchos percances ese maldito fin de semana. Chapman o fingía olvidar o no se olvidaba. El constructor inglés se sintió traicionado al enterarse de que Peterson ya no sería parte del equipo en 1979, y tal su costumbre, le soltó la mano. Marcello Sabatini, director general de la revista Autosprint y amigo personal de Don Enzo Ferrari, con Luciano Conti,
editor del medio gráfico mencionado, recuerdan haber colaborado con la justicia para poder demostrar la inocencia del piloto italiano Riccardo Patrese. Aquellos fueron días muy difíciles para Riccardo, dice Marcello Sabatini. Por entonces, Niki Lauda y un grupo de pilotos, incluidos James Hunt, habían formado un comité de pilotos, sin ninguna investigación seria, solo dejándose llevar por la palabra de James Hunt y la de algún otro, incluyendo a Merzario, encontraron culpable a Patrese. Bernie Eccleston, director general de la FOCA, los apoyaba abiertamente. Luciano Conti, editor en aquellos años de la revista Autosprint, comenta: el juicio duró 3 años. Todo siempre estuvo estancado. Pocas audiencias. Recuerdo que la prensa estaba dividida. Había quienes culpaban a Patrese, mostrando dibujos y bocetos o dando explicaciones no muy precisas, como el comisario del Club Esportivo Italiano, Alberto Librisi, que aseguraba haber visto desde la torre Fiat cómo el piloto italiano vehementemente embestía al McLaren de James Hunt, algo totalmente improbable. La FIA y la FOCA, nos referimos a Max Mosley y Bernie Eccleston, hicieron de lo suyo para defender a Rastelli. Luciano Conti asegura: para mí, el primer culpable de toda esta cadena de acontecimientos. Simplemente dieron como prueba un artículo del reglamento donde se le da toda la libertad al comisario deportivo de actuar. Con eso lo dejaron libre de culpa y cargo. Patrese se venía defendiendo bien con sus abogados y exhibiendo pruebas que nosotros aportábamos. Jackie Oliver, por entonces director de Arrows, entregó una filmación de la televisión holandesa donde se veía claramente que Patrese nada tuvo que ver. Alan Henry, periodista y amigo personal de Ronnie Peterson, expresó: sabíamos muy bien que el joven Patrese había ocasionado algunos despistes en sus comienzos, pero eso no podía hacerse usado como prueba. Su reputación de vehemente fue la excusa que usaron todos para culparlo. Patrese me traía fotos y me decía: ves, yo no tengo la culpa. Mientras al público se lo distraía con estos acontecimientos, los verdaderos culpables se hacían los distraídos. Los culpables de aquel accidente fueron Rastelli, James Hunt, los paramédicos que demoraron el traslado de Ronnie Peterson, los médicos que también perdieron tiempo en el hospital y Colin Chapman, que le había entregado a Ronnie un auto fuera de reglamento. A todos los nombrados no se los investigó, ni siquiera se le hizo una pericia al destrozado auto, donde allí habrían encontrado que los tanques de naftas no eran los permitidos para 1978. Patrese fue absuelto como el mismísimo Rastelli, a quien encontraron inocente.